Hay frases que un político repite cientos de veces a lo largo de su carrera y que nadie recuerda una semana después. Y hay frases que se dicen en el momento preciso y exacto, en el lugar correcto, y que se convierten en la síntesis de lo que ese gobierno es. El 17 de mayo de 2026, Claudia Sheinbaum estaba en Mérida, Yucatán, en el nuevo Hospital General del IMSS Bienestar, que ese día abría sus puertas a las familias que van a necesitarlo. Un hospital que es la síntesis física de una promesa de campaña convertida en piedra, cemento, equipamiento médico y personal de salud. Un acto que en cualquier otra semana hubiera sido cubierto principalmente como noticia de salud pública. El número de camas, los médicos contratados, las familias que van a tener acceso a atención que antes no tenían. Pero esta no era cualquier otra semana. Era la semana después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos pidiera la detención de Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, y otras 9 personas acusadas de vínculos con el cártel de los Chapitos. Era la semana después de que 2 de esos implicados se entregaran voluntariamente a la justicia norteamericana. Era la semana después de la llamada telefónica entre Sheinbaum y Trump, que ella describió como cordial y excelente, pero que ocurrió en el contexto de la mayor presión directa que Washington había ejercido sobre políticos del partido gobernante mexicano en lo que llevaba la administración. Y frente a cientos de personas reunidas para celebrar la apertura de un hospital que va a cambiar la vida de familias que durante décadas no tuvieron acceso a atención médica de calidad, Sheinbaum pronunció una frase que resumía lo que su gobierno había hecho, lo que estaba haciendo y lo que se comprometía a seguir haciendo. Aquí no mandan intereses extranjeros. Quédate. Porque esa frase, dicha en ese momento, en ese contexto, no es solo retórica política. Es la descripción de una posición de Estado que el gobierno de Sheinbaum ha construido durante los meses anteriores en múltiples frentes simultáneos y que en la semana del 17 de mayo de 2026 encontró su formulación más directa. Para entender por qué esa frase importa tanto en ese momento específico, hay que entender qué estaba pasando exactamente con el caso Rocha Moya y por qué la respuesta de Sheinbaum fue un discurso de soberanía y no un discurso de cooperación antinarcóticos. El Departamento de Justicia de Estados Unidos no solo pidió la detención de un gobernador mexicano activo acusado de vínculos con un cártel, algo que en sí mismo no tiene precedente reciente en la historia de las relaciones bilaterales entre los dos países en términos de la magnitud política del objetivo. Lo hizo en un momento en que Sheinbaum llevaba semanas siendo presionada desde múltiples frentes: los aranceles del acero y el aluminio, las amenazas de intervención militar, el caso de los agentes de la CIA en Chihuahua y las operaciones mediáticas que siguieron a esa denuncia. La petición de detención del gobernador de Sinaloa llegó en ese contexto y fue leída por el gobierno mexicano como un movimiento más dentro de una estrategia de presión acumulada y no como una acción judicial aislada motivada exclusivamente por la lucha contra el narcotráfico. Esa lectura puede ser correcta o incorrecta en términos de las intenciones reales del Departamento de Justicia. Lo que es indiscutible es que esa lectura es la que determina la respuesta política del gobierno de Sheinbaum, y que esa respuesta dice algo muy preciso sobre la lógica con la que este gobierno entiende su relación con Washington. Sheinbaum pidió pruebas. No negó categóricamente las acusaciones. No defendió a Rocha Moya como si no hubiera evidencia posible en su contra. Pidió que las acusaciones se ventilaran en los tribunales y no en los medios, que las pruebas se presentaran formalmente y que el proceso siguiera los canales institucionales establecidos para la cooperación judicial bilateral. Esa respuesta es al mismo tiempo una defensa de la soberanía y un ejercicio de responsabilidad institucional que distingue entre la legitimidad de investigar la corrupción y la ilegitimidad de hacerlo fuera de los canales formales que el derecho internacional establece para la cooperación judicial entre estados soberanos. Porque lo contrario, aceptar sin más las acusaciones del Departamento de Justicia, como si la sola acusación equivaliera a la prueba, implicaría ceder el control del proceso judicial mexicano a las decisiones unilaterales de una fiscalía extranjera, lo que es exactamente el tipo de extralimitación que Sheinbaum lleva meses resistiendo en múltiples formas.
La manifestación que Morena organizó en Chihuahua ese mismo fin de semana es la otra pieza de este rompecabezas político. Chihuahua no es un estado cualquiera en el contexto de los conflictos de este periodo. Es el estado donde operaron ilegalmente los agentes de la CIA. Es el estado donde la gobernadora panista Maru Campos fue acusada de haber permitido esa operación sin notificar al gobierno federal. Es el estado frontera con Estados Unidos donde la tensión entre la política de seguridad mexicana y las operaciones clandestinas norteamericanas se materializó de manera más visible. La manifestación de Morena en Chihuahua bajo el lema de la defensa de la soberanía convirtió ese estado específico en el escenario de una demostración política que decía varias cosas simultáneamente. Que el gobierno federal no olvidó lo que pasó en la Sierra Tarahumara, que la acusación contra Campos de traición a la patria era una postura que Morena sostenía públicamente y no solo en comunicados, y que la base política del partido gobernante estaba organizada y activa en el estado donde la soberanía mexicana había sido más concretamente violada. Todo esto ocurría después de la llamada Sheinbaum-Trump del 15 de mayo. Esa llamada merece atención específica, porque su descripción pública como cordial y excelente en un contexto de altísima tensión bilateral, donde las acusaciones contra gobernadores de su partido por vínculos con el narcotráfico estaban dominando los titulares de los dos países, dice algo muy importante sobre la estrategia de comunicación que el gobierno de Sheinbaum aplica en su relación con Washington. Describir como cordial y excelente una llamada con el presidente que lleva meses amenazando con intervención militar, imponiendo aranceles unilaterales y pidiendo la detención de gobernadores de tu partido no es inconsistencia ni ingenuidad diplomática. Es la aplicación de un principio de política exterior que México ha practicado durante décadas: mantener abiertos los canales de comunicación directa con Washington independientemente del contenido de los conflictos específicos, porque la alternativa, el cierre de esos canales, produce daños que afectan a ambos países de manera que ninguno de los dos puede absorber sin costo enorme. Sheinbaum puede defender la soberanía con firmeza en sus discursos públicos y simultáneamente describir como cordial su conversación con Trump, porque esas dos cosas no son contradictorias. La firmeza pública establece las posiciones de principio que el gobierno no va a abandonar. La cordialidad diplomática mantiene el espacio para que esas posiciones se negocie su implementación práctica sin que el conflicto escale al punto de la ruptura que no le conviene a ninguno. Eso requiere dos tipos de comunicación simultáneos que a primera vista pueden parecer contradictorios, pero que en realidad responden a dos lógicas diferentes que no se anulan sino que se complementan. Uno para el público interno mexicano, que necesita escuchar que su gobierno no va a ceder ante presiones externas, y uno para el canal diplomático bilateral con Washington, que necesita saber que hay interlocución posible aunque haya conflicto en múltiples frentes al mismo tiempo. El discurso en Mérida era el mensaje para el público interno. Aquí no mandan intereses extranjeros ni grupos de poder económico. México es una nación libre, independiente y soberana. Esa frase resuena diferente en boca de una presidenta que acaba de inaugurar un hospital en una de las regiones del país con mayores índices históricos de marginación en salud que en boca de un político que habla de soberanía desde una oficina mientras las clínicas rurales están desmanteladas, porque el Hospital de Mérida no es un telón de fondo elegido por razones de imagen, es la prueba material de lo que Sheinbaum quiere decir cuando habla de soberanía. La soberanía no es solo la capacidad de decirle no a Washington. Es también la capacidad de construir el Estado que garantiza a su propia población los derechos que la Constitución reconoce y que durante décadas quedaron en el papel. Cuando Sheinbaum dice que cuando no hay corrupción el dinero alcanza y da resultados, está haciendo una conexión entre la agenda soberanista y la agenda distributiva que es fundamental para entender la coherencia de su gobierno. La crítica de los años anteriores, los que desmantelaron el sistema público de salud como ella los llama sin nombrarnos específicamente pero con una claridad que no deja lugar a dudas sobre a quién se refiere, es la crítica de quienes tuvieron el presupuesto para mantener el sistema de salud pública y eligieron usarlo para otros fines, mientras las clínicas rurales cerraban,
Los médicos no tenían insumos y las familias de regiones apartadas hacían viajes de horas para encontrar atención que no llegaba. La recuperación de ese sistema no es solo una política de salud, es la demostración práctica de que la soberanía que el gobierno defiende frente a Washington se ejerce también hacia adentro, en la distribución del gasto público y en el acceso de los ciudadanos a los servicios que el Estado les debe. Esa conexión entre soberanía externa y soberanía interna es el núcleo del argumento político de Sheinbaum y es lo que hace que el discurso de Mérida sea más que retórica. No es solo que México no va a ceder ante las presiones norteamericanas. Es que la razón por la que México no va a ceder es que tiene un proyecto de país concreto que implementar, un proyecto que distribuye en lugar de concentrar, que construye hospitales en lugar de cerrarlos, que destina el presupuesto a quien lo necesita en lugar de a quien tiene conexiones para obtenerlo. Esa es la soberanía que Sheinbaum está describiendo cuando dice que aquí no mandan intereses extranjeros ni grupos de poder económico. Los dos van juntos. El interés extranjero y el grupo de poder económico interno son parte de la misma lógica que durante décadas organizó el país en beneficio de unos pocos mientras la mayoría no tenía hospitales en los que atenderse. Y el Hospital de Mérida es la respuesta concreta a esa lógica. La gira por Campeche y Yucatán de ese fin de semana incluyó más hospitales, más centros educativos y la supervisión de las obras del Tren Maya de carga. Infraestructura que conecta a regiones históricamente marginadas con el resto del país. Servicios que generan empleos en zonas donde el desempleo era estructural. Inversión pública que llega a comunidades que durante décadas vieron cómo sus impuestos se convertían en otras cosas. Eso es lo que Sheinbaum defiende cuando defiende la soberanía. No la soberanía abstracta de los discursos sin respaldo. La soberanía concreta, medible en camas de hospital y kilómetros de vía férrea, de un gobierno que decide cómo usar los recursos de su país en función de las necesidades de su población y no de las demandas de actores externos o de élites internas que nunca necesitaron los hospitales públicos porque siempre tuvieron las clínicas privadas. Eso es lo que la frase en Mérida sintetizaba. No es que México sea invulnerable a las presiones externas, es que hay un proyecto que esas presiones están intentando detener, y que ese proyecto no se va a detener porque tiene la legitimidad de haber ganado las elecciones, la coherencia de construir lo que prometió, y el respaldo de una población que está viendo los resultados en los hospitales que ahora tiene. ¿Logrará el caso Rocha Moya convertirse en un desgaste político que debilite la narrativa soberanista del gobierno o Sheinbaum conseguirá mantener separados los problemas de corrupción interna de la agenda de defensa de la soberanía frente a Washington? ¿Tiene el sistema IMSS Bienestar la capacidad institucional para sostener la expansión acelerada de infraestructura y personal que la agenda de Sheinbaum requiere sin que la calidad del servicio se deteriore? ¿Y qué ocurrirá cuando las presiones de Washington sobre los gobernadores de Morena y sobre el propio gobierno federal se intensifiquen en las semanas previas a la revisión del TEMEC? Pero hay una dimensión del discurso en Mérida que todavía no hemos analizado y que es probablemente la más importante en términos de lo que dice sobre el momento político de Sheinbaum. El 17 de mayo no era un buen momento para dar un discurso sobre soberanía desde una posición de fuerza. Era un momento en que el partido gobernante tenía a gobernadores acusados por la justicia norteamericana de vínculos con el narcotráfico. Era un momento en que dos de esos implicados se habían entregado voluntariamente a la justicia de Estados Unidos, lo que es una imagen que cualquier equipo de comunicación gubernamental preferiría no tener que gestionar. Era un momento en que la oposición y los medios críticos con el gobierno estaban usando el caso Rocha Moya para argumentar que la narrativa soberanista de Sheinbaum era una cortina de humo diseñada para ocultar la corrupción dentro del propio partido. En ese contexto, hablar de soberanía con la voz alta y sin disculpas requería tener una respuesta para la pregunta implícita que ese contexto generaba. ¿Cómo defiendes la soberanía de México frente a Washington cuando tu propio partido tiene acusados de colaborar con los carteles que Washington dice querer combatir? La respuesta de Sheinbaum no fue explícita. No pronunció el nombre de Rocha Moya en el discurso del hospital,
No entró en los detalles del caso, pero su estructura discursiva respondía a esa pregunta implícita de manera indirecta al colocar la inauguración del hospital en el centro del evento, al hacer que el acto político principal fuera la entrega de un servicio de salud a una comunidad que lo necesitaba. Sheinbaum estaba diciendo algo que no se puede rebatir con acusaciones, que el gobierno está construyendo cosas reales para gente real, independientemente de lo que ocurra en los tribunales norteamericanos con políticos individuales de su partido. Esa separación entre la legitimidad del proyecto colectivo y los problemas individuales de algunos de sus miembros es una estrategia política sofisticada. No exculpa a nadie. No niega que puedan existir vínculos entre políticos y criminalidad organizada, pero establece que esos problemas individuales no definen la totalidad de lo que el gobierno representa, ni justifican que las presiones externas sobre esos casos sean usadas para detener una agenda que va mucho más allá de los individuos implicados. Sheinbaum está haciendo una distinción que su base política y una parte considerable del electorado que no es de su base entienden instintivamente: que la corrupción de individuos dentro de un movimiento político y la legitimidad del proyecto de ese movimiento son dos cosas diferentes que no deben confundirse, aunque los adversarios políticos tengan todo el incentivo del mundo para fusionarlas. Esa distinción es difícil de mantener cuando los casos son muy sonados, pero es la única postura que le permite al gobierno seguir construyendo hospitales, defendiendo la soberanía energética, negociando el TEMEC desde una posición de fortaleza y manteniendo la narrativa de la transformación activa, sin que cada problema individual dentro del partido se convierta en una crisis que paralice todo lo demás. Y la gira por el sureste mexicano de ese fin de semana estaba diseñada para hacer exactamente eso: demostrar que el gobierno sigue gobernando, que la agenda continúa, que el IMSS Bienestar abre hospitales, que el Tren Maya avanza en sus obras, que la inversión llega a regiones que históricamente no la tuvieron. La soberanía que Sheinbaum defendió en Mérida no fue solo la soberanía de no aceptar la intervención extranjera. Fue la soberanía de tener una agenda propia que ninguna presión externa puede comprar, detener ni reemplazar. Eso es lo que aquí no mandan intereses extranjeros significa en su versión más profunda. No es solo una declaración de política exterior, es una declaración sobre quién tiene la autoridad de definir el proyecto de país que México va a seguir siendo. Y la respuesta que ese discurso da es: los mexicanos que eligieron a su gobierno para hacer exactamente lo que está haciendo. La permanencia de esa autoridad, que es la legitimidad democrática de un gobierno elegido con la mayoría más amplia de la historia electoral mexicana, es el fundamento que hace posible resistir presiones que en otras circunstancias, con un gobierno menos legitimado o más dependiente del favor de actores externos, habrían producido concesiones inmediatas. Y esa legitimidad se renueva cada vez que el gobierno inaugura un hospital en Mérida, abre una escuela en Campeche, avanza en las obras del Tren Maya o defiende en la ONU la resolución que califica las presiones arancelarias de Washington como violatorias del derecho internacional. Cada uno de esos actos es un argumento más en la construcción del relato de que este gobierno está cumpliendo su mandato, que la transformación está ocurriendo de manera concreta y medible, y que los que intentan detenerla, desde afuera o desde adentro, están del lado equivocado de la historia política de México. Sheinbaum dijo que México tiene raíces profundas, una historia inmensa y un pueblo digno que jamás volverá a arrodillarse frente a quienes quisieron convertirlo en tierra de privilegios y abandono. Esa frase, pronunciada frente a cientos de personas que ese día veían inaugurarse el hospital que su comunidad necesitaba, no suena a retórica vacía. Suena a la descripción de algo que está ocurriendo en tiempo real. Y eso es exactamente lo que hace que los discursos de este gobierno sean políticamente efectivos cuando lo son: la coincidencia entre lo que se dice y lo que se puede ver, tocar y usar en el día a día de la gente que los escucha. Pero hay algo más que Sheinbaum dijo ese domingo que merece atención específica, porque conecta la dimensión soberanista con la dimensión distributiva de su gobierno, de manera que los medios tienden a separar, pero que el discurso oficial integra deliberadamente. Seguiremos ampliando libertades y defendiendo la soberanía nacional. Ampliar libertades
No solo defender la soberanía, ampliar libertades. Esa formulación no es casual. La libertad en el discurso de la Cuarta Transformación no es solo la libertad política de votar o la libertad civil de expresarse. Es también la libertad material de tener acceso a salud, educación, trabajo y vivienda digna. La libertad de no depender de que un jefe corrupto te dé permiso de acceder a lo que la ley ya dice que es tuyo. La libertad de que tu comunidad tenga un hospital sin tener que ir a la capital a pedir favores. Esa concepción más amplia de la libertad es la que hace que el gobierno de Sheinbaum pueda presentar la inauguración de un hospital como un acto de soberanía y no solo como un acto de política social. Porque la soberanía verdadera, la que se ejerce de manera cotidiana y no solo en los discursos sobre la relación bilateral con Washington, es la capacidad de una comunidad de decidir su propio destino, y una comunidad que no tiene hospital no puede decidir su destino con la misma autonomía que una que sí lo tiene. Eso es lo que se estaba inaugurando en Mérida ese domingo. No solo un edificio de salud, una ampliación concreta de la libertad real de las personas que van a usarlo. Y eso nos lleva al discurso en Mérida. El 17 de mayo, en medio de la mayor presión externa que el gobierno había enfrentado, la presidenta eligió estar en Yucatán inaugurando un hospital y pronunciando un discurso sobre libertad y soberanía frente a ciudadanos que ese día tenían un motivo concreto para escucharlo. Ese tipo de acto no se fabrica, se construye siendo coherente entre lo que se dice y lo que se hace. En este canal te vamos a seguir informando de todo lo que los medios no te cuentan completo. Si crees que esta información merece llegar a más mexicanos y latinoamericanos, comparte este video. Comenta qué piensas. ¿Crees que Sheinbaum puede sostener la narrativa soberanista mientras simultáneamente maneja las acusaciones del Departamento de Justicia contra políticos de su partido o el caso Rocha Moya va a debilitar esa postura? El debate está abierto. Suscríbete. Todo esto apenas ha empezado. El poder real está cambiando.